Jesús es el Hijo de David y su Señor, el heredero mesiánico del trono davídico y el único Dios verdadero de Israel. La pregunta que estudiaremos hoy aún confunde a la mayoría de los líderes religiosos judíos. Creen con razón que el Mesías destruirá a los enemigos de Israel. También creen con razón que será el Mesías un hombre con poderes sobrenaturales. Pero no se dan cuenta de que será el Señor, Adonai, Yahweh, el único Dios verdadero de su pueblo. Los líderes religiosos, unos tras otro, no lograron encontrar ninguna falta en Jesús de Nazaret. Los principales sacerdotes, los escribas y ancianos se acercaron primero a él. Le preguntaron con qué autoridad había purificado el templo judío. Y él les contestó con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Luego enseñó 3 parábolas que describían el juicio de la generación que lo rechazó y también la postergación del reino mesiánico. Entonces los fariseos y herodianos intentaron confundirlo, haciendo una pregunta para intentar hacer que él dijera algo en contra de Roma. En cambio, les dijo que pagaran sus impuestos al César y que se presentaran a sí mismos ante Dios. Finalmente, los saduceos le presentaron al Señor un escenario hipotético improbable. ¿Qué pasaría si una mujer se casara con varios hermanos uno tras otro, cada uno muriendo después de casarse con ella? ¿Con quién sería casada en la resurrección? Bueno, el Señor les explicó que los creyentes no se casarían en absoluto en la resurrección, porque seremos como los ángeles. Eso silenció a los saduceos. Y por último, los fariseos lo interrogaron de nuevo, pero al final terminaron dándole la razón. Le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Y él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de que los interrogatorios de los líderes religiosos y políticos de Israel fracasaron, Jesús les hizo una pregunta. Por favor, abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 22, versículo 41. Mateo 22, 41. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Bueno, ¿es el Cristo hijo de David? Sí, lo es. ¿Qué significa que Cristo sea el hijo de David? Bueno, primero, Dios hizo esta promesa a David en 2 Samuel 7, 12 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Como el trono de Salomón no estaba establecido para siempre,
Los judíos esperaban que un futuro descendiente de Israel sería el Mesías. Y esto se conoce como el pacto davídico. En el pacto davídico, el acuerdo unilateral entre Dios y David, el Señor prometió al rey David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. Una revelación posterior dejó aún más claro que el Mesías sería un descendiente biológico de David, porque incluso nacería en su pueblo natal. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Se predijo que el Mesías nacería en Belén, conocida comúnmente como la ciudad de David, por ser su ciudad o pueblo natal. David se refirió a Cristo como su Señor, entonces, porque Cristo no solo es su descendiente físico, sino también su Dios. Toma cuenta, aquí dice: sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Por qué les resultó difícil a los fariseos esta pregunta? Porque no creían que el Mesías fuera el Señor Dios de Israel. Entonces, ¿cómo respondieron? Y nadie le pudo contestar ni una palabra. Ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. A partir de ese momento, nadie intentó hacerle preguntas difíciles a Jesús. Bueno, ¿qué texto citaba Jesús? Salmo 110, versículo 1. Por favor, acompáñame al Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor: siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, versículo 1, es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Tuvo un significado bastante importante para los autores del Nuevo Testamento. En hebreo, el primer Señor es Yahweh. Si tú tienes la Reina Valera, probablemente dice Jehová, que significa el autoexistente. Él es el creador del universo y el único verdadero Dios de Israel. El segundo Señor es Adonai en hebreo. Y aquí en el contexto habla del Mesías. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque el Salmo predice que gobernará la tierra tras derrotar a sus reyes, conforme a todas las profecías acerca del Mesías. Pero David se refirió a este segundo Señor como mi Señor. Normalmente David se refería al Señor Dios como su Señor. Y eso es precisamente lo que quería decir. El Mesías sería a la vez humano y divino. Sería un descendiente físico de David y al mismo tiempo el Señor Dios. Isaías lo dejó muy claro cuando escribió: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces sabemos que está hablando
de un descendiente de David, que sería el Mesías, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El cumplimiento del pacto davídico. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces el Mesías nacería como descendiente biológico de David, pero sin dejar de ser Dios poderoso. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Después de ascender al cielo, Jesús se sentó a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Primero, la mano derecha es el lugar de la autoridad. ¿Qué significado tiene la mano derecha? El lugar de autoridad. ¿Qué significa que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Bueno, en el mundo antiguo, cuando un rey conquistaba otro reino, ponía su pie sobre el cuello del rey conquistado, simbolizando la subyugación total. Vemos un ejemplo en Josué. Josué 10:24. Cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Yo sé que esto es un poco feo, pero como resultado, describían al rey conquistado como un estrado, ¿ya?, de los pies del conquistador. Entonces los acontecimientos del mundo marchan hacia el inevitable regreso del Señor y la derrota total de sus enemigos. Esto es a lo que hace referencia: sus enemigos ser hecho estrado de sus pies. El Salmo 110, versículo 1, tuvo un profundo impacto en la audiencia de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos 2, 34 37. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo, David, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, Salmos 110, versículo 1, y la explicación de que Jesús es Señor y Cristo, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Señor y Cristo significa que Jesús es el Dios de Israel y su Mesías prometido. Pedro predicó a la multitud sobre la persona, muerte y resurrección de Jesús. Por eso la persona de Jesucristo es inseparable del mensaje del Evangelio. Jesús es Dios que se hizo hombre para morir en la cruz por los pecados del mundo. Es la razón que es bastante importante. Si estás compartiendo el Evangelio con cualquier persona, no deberías pensar que ellos saben quién es Jesús, porque la mayoría de las personas no lo saben. Si tú preguntas a las personas, 9 en 10 personas, si tú preguntas, ¿crees que Jesús es Dios?, ellos te contestarán que no. Y muchas de estas personas con certeza de que no sea Dios, porque ellos creen de que el hecho de ser el Hijo de Dios, ellos creen que esto significa que no sea Dios. Pero no es así, más bien vemos lo contrario. Significa que Él comparte la misma esencia del Padre, que Él es absolutamente y 100% Dios. Pero entonces es necesario explicar esta realidad para que ellos puedan conocer quién es Jesús,
para también poner su fe en Él. ¿Por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz? Porque todos somos pecadores por nacimiento y por elección. Y como Dios es santo y justo, la paga del pecado es muerte. ¿Y de qué habla la palabra muerte en la Biblia? Separación. Entonces nuestro pecado nos separa de Dios y ninguna buena obra puede restablecernos en una relación correcta con Él. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Nuestras obras justas son como ¿qué? Trapo de inmundicia. Así es como ve Dios a las buenas obras de los hombres, intentando justificarse ante Él mediante nuestro esfuerzo y mérito propio. Y nuestras iniquidades nos arrastran, de modo que nos es imposible salvarnos de las consecuencias del pecado. Sin un Salvador, habríamos permanecido eternamente separados de Dios en un lugar de tormento consciente llamado el lago de fuego. Pero Dios no quiso que permaneciéramos separados de Él. Así que el Padre envió a su Hijo a morir como nuestro sustituto, cumpliendo así su justicia y al mismo tiempo proveyendo redención para la humanidad. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros, mientras que nosotros estábamos espiritualmente muertos, separados de Él, incluso sus enemigos. Cuando todos nuestros pecados fueron derramados sobre Él, Él exclamó: consumado es. Y es porque había terminado la obra que el Padre le había enviado a hacer. Había cumplido las Escrituras y había puesto la salvación y la vida eterna al alcance de cualquiera que simplemente ponga su fe en Él solamente. El apóstol Pablo explicó lo que sucede cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo en Efesios 2:4-7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado de esta declaración? Con Él nos sentó en los lugares celestiales. Significa bastante, hermanos. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, nos identificamos con Él en su muerte y resurrección, de modo que incluso estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Posicionalmente, hablando de cómo nos ve el Padre, porque nos identificamos con su Hijo, es nuestra posición espiritual. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Eso significa que compartimos su victoria pasada en la cruz y compartiremos su victoria futura en la segunda venida. No sé si esto tiene el impacto en su entendimiento de su identidad que el apóstol Pablo quisiera.
Deberíamos nosotros estar asombrados porque a los ojos de Dios nosotros ya estamos sentados con Cristo en el cielo como vencedores con Cristo, compartiendo su victoria pasada y anticipando el inevitable victoria del futuro. Así es como Dios nos ve en Cristo. Y todo debido a su obra terminada en la cruz, apropiada solamente por la fe en Él, sin ningún mérito personal. Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Él. Así es como Dios nos ve. Yo sé que probablemente no es como tú ves a ti mismo. La gran mayoría del tiempo no estamos conscientes de nuestra identidad en Cristo. Pero así es como Dios nos ve. Eso garantiza que en los siglos venideros nos mostrará las sobreabundantes riquezas de su gracia y bondad hacia nosotros. Léelo. Versículo 7, lee en voz alta conmigo. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y solo porque estamos en Cristo, identificados con Él irrevocablemente. Versículo 2 dice: El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. El Mesías gobernará el reino milenial desde Sión, que se refiere a Jerusalén. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El pueblo redimido de Dios se presentará al Mesías para su servicio. En el día de tu poder, probablemente contempla la segunda venida y la batalla final de la guerra de Armagedón. Apocalipsis 19:14 dice: los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Los redimidos de todas las épocas seguirán voluntariamente al Señor Jesucristo a la guerra, aunque no participaremos en la batalla. Solo el remanente judío en Jerusalén luchará contra sus enemigos, como leemos en Zacarías 12, versículos 8 y 9. En aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos, aquel día será como David. Y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Los hombres y mujeres mayores tendrán la fuerza y la agilidad del mayor guerrero de la historia de Israel. Y los líderes de Israel estarán capacitados sobrenaturalmente para repeler el asedio de Jerusalén. Versículo 4 dice: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú, hablando al Mesías, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec? Bueno, el autor de Hebreos lo explica en Hebreos 7, del 1 a 3. Porque este Melquisedec, o rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía,
no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Señor. Su nombre significa rey de justicia. Y también era rey de Salem, que significa paz, y es sinónimo de Jerusalén, que significa fundamento de paz o ciudad de paz. El Génesis no nos dice nada más sobre Melquisedec. Su genealogía brilla por su ausencia, de modo que se asemeja y prefigura al Hijo de Dios en su encarnación. El sacerdocio del Melquisedec era permanente y se basaba en sus propias calificaciones y no en su linaje, como era el caso de los sacerdotes levíticos. Melquisedec fue el rey y sacerdote de Salem que prefiguró el sacerdocio único del Mesías. Si tú lees Hebreos capítulos 5, 6 y 7, puedes ver un comentario muy extenso acerca del sacerdocio del Melquisedec. Es un poco difícil de entender si no tienes un previo conocimiento profundo del sacerdocio levítico y también conoces bien lo que pasó en Génesis. El Mesías sería rey y sacerdote según el orden de un rey no judío que gobernó Jerusalén en los días de Abraham. Hay algunas diferentes opiniones acerca de la identidad de Melquisedec. Yo creo que las escrituras más nos dan de entender que fue un hombre, un rey y sacerdote en aquel tiempo. Cuando David cantó este salmo por primera vez, esta revelación debió de conmocionar a los oyentes en la congregación del tabernáculo. Probablemente ellos fueron bastante sorprendidos por lo que escucharon. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Este versículo vuelve a los acontecimientos de la segunda venida. Cuando Jesús venga, destrozará a los reyes en el día de su ira. Quebrantará reyes en el día de su ira. ¿Y por qué lo hará? Otro salmo predice la respuesta de los reyes en la tierra en el momento de la segunda venida. Salmo 2, versículos 1 al 3 dicen: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Más tarde el apóstol Juan vio cómo se cumpliría esa profecía en Apocalipsis 19:19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Espero que entiendan, hermanos. Literalmente, los reyes de la tierra con sus ejércitos declararán la guerra contra Jesucristo en su segunda venida. Pero para empezar, ¿qué es lo que provoca la segunda venida? Bueno, el regreso del Señor por la iglesia es inminente, lo que significa que puede suceder en cualquier momento. Cuando regrese Jesús por la iglesia, las almas de todos los creyentes de los casi 2000 años transcurridos desde Pentecostés, 10 días después de la resurrección, hasta la venida del Señor, 10 días después de la ascensión del Señor, hasta su regreso, todos estos creyentes que están en el cielo regresarán con Él. Y entonces nosotros que permanezcamos aquí en la tierra seremos arrebatados al aire. Y nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos e inmortales. Y luego regresaremos al cielo con el Señor y con todos los creyentes de los últimos 2000 años, ya
resucitados y transformados. Todos juntos reuniremos en el aire y iremos al cielo y experimentaremos el tribunal de Cristo, en que recibiremos recompensas o perderemos recompensas por nuestras vidas en la tierra después de la salvación. Algún tiempo después del rapto de la iglesia, el anticristo se alzará para encabezar una confederación de 10 naciones y firmará un tratado de paz de 7 años con Israel, lo que marcará el inicio del periodo de tribulación de 7 años. Hermanos, no estén confundidos. La tribulación no comenzará antes que el anticristo firmará el tratado de paz de 7 años. El anticristo prometerá paz y seguridad, pero casi inmediatamente estallará una devastadora guerra mundial. Después de que firme el tratado de paz, dentro de lo máximo, 1/4 del tiempo de la tribulación, ya se librará una guerra mundial peor que jamás hemos visto en la tierra. A mitad de la tribulación, el anticristo erigirá una imagen de sí mismo en el templo judío reconstruido en Jerusalén. En ese momento, los judíos creyentes huirán a los montes del Jordania, a las que las escrituras se refieren como los montes de Moab, Edom y Amón. Las instrucciones en las escrituras de huir a los montes están escritos directa y específicamente a los judíos para la mitad de la tribulación. Entonces el anticristo iniciará una persecución sin precedentes contra judíos étnicos y creyentes en Cristo. Al final de la tribulación, un remanente judío incrédulo tomará el control de Jerusalén antes de que sea sitiada por los ejércitos del anticristo. La mitad de la ciudad será conquistada en Jerusalén y luego el remanente creyente en los montes de Edom será rodeado por el ejército del anticristo. En este punto ya el anticristo va a rodear por completo a Jerusalén y conquistar la mitad de la ciudad y el remanente creyente en Bosra. En ese momento el remanente en Jerusalén por fin pondrá su fe en Jesús como Señor y Mesías de Israel y lo invocará con fe. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Entonces el Señor regresará para salvarlos de sus enemigos. ¿Cómo será la segunda venida? La segunda venida será inconfundible. Inconfundible. Hay algunos grupos a través de los siglos que han dicho: oh, Jesús sí volvió invisiblemente. ¿Invisiblemente? Como si Jesús hubiera dicho, así como que invisiblemente sucede algo. Él dijo: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la segunda venida al final de la tribulación. Los cielos se abrirán y Jesús descenderá montado en un caballo blanco, dice Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Cuando regrese, ¿a dónde descenderá primero? En su segunda venida, el Señor salvará primero al remanente judío sobreviviente en Bosra, que corresponde a la actual Petra en Jordania. Isaías 34:6 dice: la espada del Señor está llena de sangre.
Está llena de sebo, de la sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros, porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra y una gran matanza en la tierra de Edom. Miqueas 2, 12 a 13 dice: ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, en hebreo dice en Bosra. La palabra Bosra significa redil. Como rebaño en medio de su pastizal, harán estruendo por la multitud de hombres. El que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos y el Señor a su cabeza. El Señor saldrá contra los ejércitos del anticristo que rodean Bosra y los derrotará. Luego ascenderá hacia el norte a Jerusalén y rescatará allí al remanente judío creyente. Isaías 63, versículos 1 al 4 dicen: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón. El año de mi redención había llegado. Cuando el Señor llegue a Jerusalén, ascenderá al monte de los olivos y lo partirá en dos. Zacarías 14, 4 a 5 dice: sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por en medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de Judá, huirán tal como huyeron a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Los nuevos creyentes judíos de Jerusalén huirán por el valle creado por ese terremoto. Y entonces Jesús entrará en la ciudad y matará al anticristo y al falso profeta. Segundo Tesalonicenses 2:8 dice: entonces será revelado ese impío